Hoy en Así Somos, junto a Carlos Gutiérrez, comentamos todos los detalles de la desaparición y muerte de Naya Rivera. La actriz de 33 años desapareció el pasado miércoles mientras navegaba en el lago Piru junto a su hijo de 4 años. El pequeño aseguró que su madre lo dejó en el bote y luego no la vio más. Tras días de intensa búsqueda, fue encontrada sin vida por los peritos. La muerte de la actriz se suma a otros hechos trágicos de protagonistas de la serie Glee. ¿Estamos frente a una maldición? Además, el crimen de los Dupont de Ligonnès en Francia. Familia fue asesinada y escondida en el patio de su casa durante semanas. El único sobreviviente y sospechoso es el padre. ¿Por qué habría cometido ese horrendo crimen? El misterio sin resolver que envuelve de enigma a una noble y perfecta familia, donde el mantener las apariencias habría desatado la tragedia. Todo esto y más, hoy en un nuevo capítulo de Así Somos. Muy buenas noches, estamos comenzando un nuevo martes policial, siempre en compañía de Salfate, Monti, Carlos Gutiérrez, que está acá fijo con nosotros todos los días martes. Ya lo estábamos viendo en el adelanto, compañeros. Hoy tenemos dos casos tremendamente complejos y dolorosos. Uno, que vamos a revisar más adelante, nos traslada a Francia en un verdadero puzzle policial que aún no encuentra su pieza final. Y el otro, Salfate, que es por el que vamos a comenzar justamente, es este caso que nos trae a la actualidad. Porque ayer se encontró el cuerpo justamente de Naya Rivera, esta actriz que marcó a una generación completa con su rol en la aplaudida serie de Glee. Absolutamente. Podemos pasar a revisar de inmediato este video donde la policía, incluido en su red social Twitter, confirma 5 días después de intensa búsqueda, donde entre otros participó gran parte del elenco de esta serie que claramente brilló con luces propias, que fue justa y necesaria en un momento de apertura, donde esta actriz interpretaba a una de las cantantes más vistosas de origen latino, que incluso su personaje era lesbiana, que eran los primeros atisbos, obviamente, de abrir las mentes y conciencia de una juventud que hoy día levanta banderas de lucha de inclusión desde todos lados. Pues bien, esta mujer que tenía una tuición compartida de su hijito de 4 años decide de forma misteriosa, que vamos a ir comenzando a desmembrar esto, va a este lago, se suben a esta balsa y, según dice el policía, como lo consigna en sus redes sociales, no hay indicios de suicidios. No sé si esto está del todo cerrado, le voy a preguntar a Carlos, sino que habría sido un accidente, y el sheriff confirma que se tira con su hijito a nadar. Las corrientes están muy fuertes y alcanza a devolverlo, a subirlo al bote, pero ella no pudo escapar de semejante corrientes. Por último, titular de Bio Bio Chile, finalmente por ahí lo pasábamos rápidamente, decía: policía confirma que cuerpo encontrado en Lago Piru corresponde a Naya Rivera. Tenemos precisamente el testimonio y empezamos nuestra conversa. Hemos hecho una búsqueda amplia y metódica. Hoy nuestro equipo recuperó un cuerpo en el lago en base a la ubicación donde el cuerpo fue encontrado, características físicas del cuerpo, la ropa y la condición física del cuerpo, así como la ausencia de reportes de otras personas desaparecidas en el área. Tenemos confianza en que es el cuerpo de Naya Rivera. Fue localizada en la porción nororiental del lago, cerca de la superficie. El agua está allí, tiene entre 35 y 60 pies y hay mucha vegetación en el lecho del lago. Se pueden imaginar que ha sido un momento muy difícil para su familia. Como padres, madres, hijos e hijas, nuestros corazones están con ellos y compartimos su dolor por la pérdida de Naya. Esas son parte de las declaraciones que dio el sheriff ayer en conferencia de prensa, todos muy expectantes a la aparición del cuerpo, lamentablemente, de Naya Rivera. Finalmente la encontraron sin vida, todos estaban muy atentos a su aparición, idealmente, por supuesto, que viva. Todos sus fanáticos estaban muy tristes y todo el mundo también muy conmocionado, porque estamos hablando de una mujer muy joven, 33 años,
que deja a una familia, que deja a un niñito de 4 años. Y para ir comprendiendo esto, Carlos, de alguna manera, cómo se fueron dando los hechos, ella desaparecía desde el pasado miércoles 8 de julio, y quiero que partamos hablando un poquito cómo era el lugar donde ella desaparece. Esto estaba, si bien entiendo, a 1 hora de California. Esto es un embalse que es un embalse artificial. Se hablaba mucho que era un lugar que, si bien no hay oleaje, no hay marejadas, sí el viento provoca que haya mucho movimiento en el agua, y también es una zona muy boscosa, submarinamente hablando, por así decirlo. Hay muchos árboles debajo del agua. Cuéntanos un poquito de qué se trata el lugar para ir comprendiendo cómo se desata este accidente. Así es una zona muy cercana a Los Ángeles, tal como tú decías, aproximadamente 1 hora. Está en un sector más de cerros, bastante boscoso, y esto es un embalse artificial. Es un embalse que todo lo que fue bosque en algún minuto quedó bajo el agua, aproximadamente 18, 20 metros, de profundidad, y al ser estar un poco en altura generan muchos vientos entre medio de los cerros, y es ahí donde esta embarcación seguramente muchas veces muy tranquilo, pero como todos sabemos, los embalses están ubicados en altura y genera este movimiento de aguas provocados por el viento. Recordemos que la gente en Estados Unidos también está en pandemia y también está encerrada, entonces claro. Ya se levanta, y además están en verano, entonces están en pleno verano, entonces con estas medidas que han sido un poco más flexibles, me imagino que tomaron la oportunidad de poder ir y pasar un día en el lago que estaba muy cerca de su casa. Carlos, ahora que se encontró el cuerpo de Naya Rivera, justamente, ya hace días se había anunciado que por las condiciones se está buscando el cuerpo, no como desaparecida, sino que lamentablemente muerta. Las teorías, y entendiendo lo que decía el sheriff, que es la cuña que revisamos, la teoría principal sería que ella en el fondo rescató a su hijo, que murió, miren lo dramático, salvándole la vida a su hijo, y que, en palabras del sheriff, habría logrado llevar a su hijo hasta este bote, pero a ella no le habrían alcanzado las fuerzas para subirse y ahí se habría ahogado. Esa es la única teoría que se trabaja, las otras se descartan de inmediato. Teoría, te invento, teoría del suicidio, teoría de un tercero involucrado, ¿se descartan absolutamente o se trabajan de manera paralela igual? ¿Se hace análisis del cuerpo? Sí, siempre cuando hay una desaparición o aparece un cuerpo, en este caso, se ven todas las aristas. Pero, de acuerdo a lo que dijo el sheriff, el cuerpo no presenta intervención de terceras personas, es decir, automáticamente esa hipótesis ya queda descartada. No homicidio. En base, claro, no es un homicidio, en base a las evidencias que hay hasta ese minuto. A la vista. Hay las pistas, exactamente, hasta ayer. También está el testimonio del hijo, que confirma que él no podía nadar, en base a sus palabras. Recordemos que es un niño de 4 años, y que ve que su mamá lo logra subir al bote, y él, cuando se da vuelta, ya la pierde de vista y desaparece. Claro. Además, eso sumado a que el bote no estaba anclado, cosa que ella sabía porque no era primera vez que rentaba un bote en ese lugar, sino que era algo usual para ella. Entonces ahí empiezan las hipótesis, tal como tú decías, ver si es suicidio, homicidio o un accidente. Entonces ya la policía, el sheriff, descartó, en base a lo que le informó la oficina del Medical Examiner, que es como el servicio médico legal de allá, descarta la intervención de terceros en el cuerpo y se va por la hipótesis que podría ser un accidente. Claramente en este caso tenemos que esperar el resultado, por ejemplo, del análisis toxicológico para saber si había algo toxicológico, me refiero a alcohol, alguna sustancia de drogas, en el sistema de ella, y que la pudo haber retrasado o pudo haber generado el accidente, y ahí cambiamos un poco la teoría, que a lo mejor podría ser un suicidio. Ahora, Carlos, ese tema del suicidio que acaba de plantear Michael, me gustaría que volviéramos en un rato más a partir de nosotros, quizás patudamente, menos mal que te tenemos a ti, a partir de cómo es la llegada de ella a este sector, donde Michael ahí, nosotros antes de comenzar el programa, apuntó una serie de detalles en donde yo estoy bastante de acuerdo. Pero pasemos a revisar el video, donde finalmente es una imagen que se puede mostrar, queridos amigos, aún en esta hora, siendo que el horario nos lo permite, obviamente manteniendo la distancia, sobre todo habiendo un pequeño implicado, que es el hallazgo del cuerpo de Naya Rivera. Tenemos esas imágenes que están tomadas
desde un dron, el cuerpo sin vida de Naya, donde obviamente responsablemente el sheriff trata un poco de no confirmarlo en un inicio, de decir todo parece coincidir que sería ella quien encontramos, pero ya está claro, está más que confirmado que así es. A partir de este hallazgo, ¿qué cosas podemos saber? Ya vamos a ir al tema de si es que esto fue un accidente o fue un suicidio, porque homicidio no nos aparece por ningún lado. ¿Qué cosas de un cuerpo que estuvo bajo el agua 5 días uno puede sacar como antecedentes? El día de defunción, se murió ahogada, golpeada por una roca, etcétera, etcétera. ¿Qué nos entrega como datos este cuerpo de Naya Rivera? El cuerpo en sí está estipulado como una escena del crimen. Eso está estandarizado internacionalmente. Entonces, es muy importante. Ahora hay que ver la microescena, que sería el cuerpo, las pequeñas evidencias que pueden encontrar dentro de él, para ir confirmando esto. Normalmente, cuando una persona fallece ahogada, tú encuentras diatomas en los pulmones. ¿Qué significa eso? Son unos pequeños microorganismos que están presentes en el agua. En el fondo, cuando tú respiras esta agua, se te quedan en tus pulmones y ahí puedes verificar. Obviamente, si los pulmones tienen agua, también es un antecedente, y puedes confirmar y hacer la comparación de estas diatomas si es que corresponden o no a las que hay en el agua que hay en ese lago. Perfecto. Y ahí verificar si efectivamente murió en este lugar y no en otro, no murió ahogada en otro lugar. Eso es básicamente lo que se hace en base a este informe, esta información. Entonces ahí esa es la primera gran evidencia que localiza el cuerpo. Si bien lo encuentran ahí en el agua, pero necesitan confirmar si no lo ahogaron en otro lugar y lo lanzaron a ese río, a ese lago después. Okay. Claro. Oye, Carlos, y para descartar esa teoría, ¿cuánto tarda un cuerpo sin vida en salir a flote? Cuando una persona se ahoga, se sumerge, pero después pasan los días, me imagino, y el cuerpo tiene que emerger en algún momento. ¿Hay alguna cantidad de días como estandarizado? Porque en realidad el cuerpo se descubrió relativamente rápido. No sé si sea el tiempo que la familia esperaba, por cierto que han sido días de tremenda angustia, pero afortunadamente se logró encontrar a tiempo. Sí, ese es el tiempo aproximado. Dentro de lo que tiempo se puede comprender. Todos los tiempos son variables, pero hay un aproximado que es el tiempo que tardó esto, aproximadamente 5 días. Los cuerpos, y lo explicó ayer el sheriff, normalmente salen a flote por un fenómeno químico que el cuerpo se genera, y no vamos a entrar en detalle, por supuesto, para la audiencia, pero es un proceso natural que permite que el cuerpo comience a flotar, y ahí se puede, por supuesto, observar. De hecho, él también menciona que el día de ayer, si bien buscaron en la misma zona donde aparece el Naya, pero seguramente estaba todavía sumergida, pero ellos también ayudaron a remover las ramas que habían debajo, y seguramente eso también pudo haber servido. Hay que ver qué ropas andaban trayendo, me imagino que traje baño, pero entonces solamente se tiene que haber sido por el efecto del proceso del tiempo. Carlos, en esta búsqueda hay otro elemento, ya que tú nos estás introduciendo un poco a cómo encuentran el cuerpo de Naya. Hay otro elemento que salió a la palestra ayer públicamente, que fue muy importante, según el propio sheriff, para encontrar el cuerpo de Naya Rivera, y estoy hablando de una fotografía que ella le envía a un familiar que aún no está identificado quién, de su hijo justamente en este bote 90 minutos antes, 90 a 2 horas, dicen algunos medios, minutos antes de que encontraran a su hijo durmiendo en este bote. Dicen que es súper clave, y quiero ver si tú nos podías orientar y explicar bien que es súper clave, porque ahí vieron el punto en el que probablemente, identificaron ese punto en el que probablemente Naya Rivera se había sumergido, había desaparecido, y ahí la búsqueda fue, al parecer, un poco más simple en cuanto a un mapa de pistas. Fue tan importante esa fotografía, que es una fotografía no pública, por lo menos todavía. Sí, es una fotografía privada que ella les saca una foto para que la gente entienda en su caso. Ella está con su hijo, saca una foto y se la manda a un familiar por mensaje. Así como estamos felices. Exactamente. Y se saca la fotografía y se la envía a la familia. Claro. Esa fotografía fue enviada 90 minutos antes, exactamente, 90 minutos antes de que el niño fuera encontrado solo en el bote por otro bote. Entonces ahí les da un rango de tiempo de 90 minutos, aproximadamente 2 horas, desde que se toma esa foto a la desaparición de la madre, que es cuando encuentran a este menor solo en el bote. Entonces
esa fotografía entrega también un paisaje específico de fondo, y eso ayuda a la policía a orientar y decir, ok, esta fotografía fue tomada 90 minutos antes, acá tenemos un radio donde buscar, y de aquí empezamos la búsqueda hacia alrededor. Cuánto un cuerpo se puede mover en las condiciones que estamos de marejada, en las condiciones que tenemos de viento, y hacia dónde se podría mover. Entonces fue una pieza clave para ubicar y cuadricular el lago, porque es un lago muy grande, es enorme. Entonces era encontrar una aguja en un pajar. Solo mira, vamos guardando antecedentes, porque estamos a punto de llegar al punto donde queremos establecer otras hipótesis, y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Es obligación cuando uno se sube, sobre todo con un menor, que uno como adulto también, porque incluso lo piden en lagunas de 10 metros cuadrados prácticamente, que uno también tenga algún chaleco salvavidas, ¿no? Que sea un sistema de flotación? Y eso me llama mucho la atención, porque fíjate que me doy cuenta, yo al principio yo pensé que ella solo había llegado, era la única asistente a este lago, ¿cierto? Naya Rivera con su hijo. Después me doy cuenta que hay unos poquitos más, y todos están con flotadores. Y ella, claramente, me imagino lo difícil y al mismo tiempo raro de que alguien pueda no salvarse a sí mismo, pero sí, algo que es de hecho muy complicado, rescatar un pequeño y subirlo a un bote cuando después no alcanza para un autorrescate. Ahí ella incumplió con una norma, siendo que los gringos son un poquito cuadrados con estas cosas, ¿no? Como ponerse el cinturón de seguridad al manejar, es parte de su cultura. Eso también es un elemento que después lo quiero volver a rescatar, pero ella habría incumplido. Es una obligación usar, digamos, un chaleco salvavidas, ¿no? Sí, pues. Sí, indudablemente en toda embarcación, cualquiera que ésta sea, el chaleco salvavidas es fundamental, y las embarcaciones tienen que tener chaleco salvavidas para todos. Afortunadamente ella a lo mejor le puso el chaleco salvavidas a su hijo para nadar, seguramente no lo usó, quizás porque a lo mejor nunca, y de hecho capaz que nunca lo vamos a ver, a lo mejor estaba tomando sol, quizás qué cosa, pero... Ya, es que aquí quiero tomar algo donde quiero hacerle un pase a Michael, porque esto lo estuvimos hablando y yo en parte estoy de acuerdo, me parece raro, pero súper intuición de padre nomás, que podamos ver el video, señor director, que es cuando llega Naya a este lugar. Mira, atención, hay algo que me llama la atención, fíjese cómo está estacionada, es el auto que está abajo a la izquierda, ahí está saliendo con su hijo, en donde por ahí alguien decía, oye, un poco distante como mamá con el pequeño, pero bueno, es otra cultura, a veces son más independientes, pero ella elige, habiendo mucho espacio, no estar cerca de la orilla, sino estar en un lugar más apartado, quizás porque es famosa, anda a ser tú, y se estaciona pésimo, así atravesado, ocupa como yo casi, y no se ve, y ahora yo le sumo que no se pone un chaleco salvavidas y se pone en el mejor lugar donde la cámara la puede captar, porque después yo pregunté, ¿cuántas cámaras hay más? No hay más. De hecho, la toma con dron es una cámara artificial que coloca, pero solo está esa gran cámara y una al lado derecho que no hubiera servido para nada. Michael, tú piensas, y yo no lo desestimo, de que aquí puede haber un suicidio justo cuando ella manda la foto, onda, prácticamente encuentran a mi hijo, y me la saco 1 hora y media antes, que puede haber sido los 10 minutos después, cuando ella cae del agua y después no puede salir. Es que ahí que yo no sé qué opina Carlos, a mí me da la sensación, tomando en cuenta, el auto es como, está bien, Carlito lo explicaba, de hecho ayer en Hola Chile, los carriles de estacionamiento en Estados Unidos son mucho más anchos, ¿cierto? Perfecto, pero yo ahí veo, no sé si, perdón Simón, si le podemos hacer un acercamiento en algún minuto, yo veo que el auto está de frentón mal estacionado, está sobre la raya. Está pasado y sobre la raya y pasado. Está sobre la raya y pasado. A mí me da la sensación, que es una sensación muy personal, que es como, me da lo mismo cómo dejo este auto porque no lo voy a volver a buscar. Más si sumamos antecedentes de las últimas 2 imágenes que ella subió a sus redes sociales, la última, que sé que la Monty después trae más información, con su hijo justamente, con una leyenda que son un poco tristes, la anterior también, sus mensajes estaban bastante bajoneados de alguna forma en redes sociales, y me parece que claro, ella tiene que entrar, ella sabe, no es primera vez que va a este lago, tiene que entrar de alguna forma, Carlos, con su chaleco salvavidas. Entonces
se lo habrá sacado para salvar al hijo. No lo creo, porque sabe que si su vida estaba en peligro, a su hijo no lo podía salvar. ¿Te parece que la teoría del suicidio es una teoría que entra y tendría que ser investigada? Sí, claramente, con toda esta información. Yo no lo descartaría todavía, así tan certeramente. Desconocemos, por supuesto, muchísima información de lo que ocurrió antes, qué información ella le entregó a su familia, cuando envió la foto, qué mensajes habían. A lo mejor los mensajes que ella subió a las redes sociales tienen otro significado y nosotros estamos dando ese significado más suicida. Pero sí, el tema del estacionamiento, ese es un vehículo bastante grande, no es un vehículo pequeño. Entonces a lo mejor le costaba estacionar el auto, lo dejó ahí, está dentro de las normas, no lo veo tan complejo en ese sentido. Así que podría ser claramente una hipótesis que yo no la descartaría todavía. Ya él contesta que no desestima la hipótesis del suicidio. Quizás, siendo sincero, quizás no está en tu primera línea de ideas con respecto a lo que tú sospechas de este caso. Solo en resumen para la gente decir que en mayor y en menor grado detalle se estaciona raro, no se pone el chaleco salvavidas, tiene una cierta distancia y hay una publicación en Instagram en donde ella aparece, digamos, como que casi se está despidiendo del mundo. Estamos melancólica. Estamos suponiendo bastante, la verdad, pero cuando uno la suma toda, es como cuando uno dice, mira, creo que tengo un caso. Eso nomás. Claro, sí, porque como bien decía Carlos, él como científico y especialista forense no descarta la posibilidad que pudiera ser un suicidio. Ahora, hay varias cosas que a mí también me llaman la atención, porque si ella se lanzó al lago para poder nadar con su hijo, es bastante raro que no se haya puesto el chaleco salvavidas, ¿cierto? Como ya lo hemos hablado. Ahora, después encuentran al niño sobre este bote y el niño sí estaba con el chaleco de Naya estaba también dentro del bote y el niño lo encuentran durmiendo, enrollado en una toalla de adulto. A ver, yo no soy madre, yo no sé cómo reaccionaría un niño de 4 años ante una situación así. Yo no sé si el niño se podría dormir por estrés, por cansancio de tanto llorar, por miedo. Pero, Carlos, sería muy descabellado preguntarte o hacerse el cuestionamiento de que si al niño también le hicieron algún tipo de examen, por ejemplo, toxicológico, para descartar, por ejemplo, que ella, en el caso que hubiese sido suicidio, que ojalá no haya sido de esa forma, no sé, le hubiese dado algo para que el niño se quedara tranquilo en el bote, no sé, y no bajara a buscarla. Planteando teorías, claro, porque es raro que se haya encontrado al chiquito tan tranquilo, durmiendo, y enrollado en una toalla. O sea, yo no sé si un niño de 4 años tenga como esa capacidad de enrollarse y de refugiarse. Por eso digo, no soy madre, no sé cómo lo haría un niño, tampoco he tenido tanto contacto con niños como para entender el comportamiento, pero es poco probable. Déjame darte un antecedente más calentante. Acá tengo la publicación que hizo una semana antes de este fatal hecho y dice lo siguiente, y creo que las palabras, efectivamente, uno está inscribiendo ciertas cosas, pero son importantes. La publicación decía: no importa el año, la circunstancia o las luchas, cada día que estás vivo es una bendición. Sácale el máximo partido a hoy y a cada día que tengas. El mañana no está prometido. Son una de las declaraciones que también han llamado la atención en base a una teoría de un supuesto que se estaría despidiendo para un supuesto despido. Solo como antecedente lo dejo. Claro. Sí, el caso del niño, la toxicología, si es que se hubiese tomado alguna muestra de sangre, se toma el mismo día. A esta altura ya en el sistema es muy poco lo que le va quedando. Sí, al encontrarlo, el niño vive, si es lo que ocurrió, lo que se la versión oficial, que es que los dos se bajaron a nadar del bote, no anclaron el bote, no hay un anclaje del bote, eso también ya indicaría que fue algo sorpresivo, y hay también antecedentes meteorológicos de vientos muy fuertes, lo que provocarían marejadas en la zona, en ese lugar. Lo confirma, Lo confirmaría eso. Entonces, sí, después de un evento de que se están nadando, viene un viento muy fuerte, el bote se empieza a ir, la mamá Naya empieza a tratar de nadar para pillar el bote, tomar a su hijo, lo logra subir haciendo todo eso esfuerzo físico,
el niño presenta y tiene que tener un estrés postraumático en esas circunstancias. Exacto, y normalmente genera esta posición fetal, porque la posición fetal en absolutamente todas las personas, independiente de la edad, genera esta posición fetal luego de vivir un estrés. Es una situación porque uno se siente seguro en esa forma, el tomar esa posición corporal. Entonces, si tenía a lo mejor la toalla cerca porque nos vamos a bañar, nos vamos a tirar al agua, dejamos las toallas ahí a mano para secarnos después que salimos del agua, considerando el viento, porque te insisto, igual es verano pero corre mucho viento. Entonces a lo mejor puede haber sido una circunstancia normal, característica del niño post ese estrés. Y además imagínate, tú, un niño de 4 años, te das vuelta, ves que tu mamá te saca del agua, te das vuelta y la ves que desaparece y nunca más la viste. Entonces también es algo que es súper complejo. En base a esa información, la mamá es una heroína, y salvó a su hijo. Las mamás hacen todo para salvar a su hijo. Mira, perdóname, Carlos, déjame abusar de tu experiencia. Cabe la posibilidad de que el niño haya estado tranquilo porque su mamá, que desaparece, no tanto rato tampoco en relación a cuando lo encuentran, de que le haya dado palabras de tranquilidad y que lo haya arropado y que lo haya contenido, y que ella le dice: voy a volver en 3 horas más, ponte tú, quédate tú tranquilito y disfruta, y que ella se suicida, por ejemplo. No estoy insistiendo en majadero, simplemente quiero rescatar esa posibilidad. Y por eso abuso de tu experiencia en realidad. ¿Cabe esa posibilidad de que la mamá realmente lo haya hecho a propósito y que lo haya sabido despedirse de él? O sea, sin que él se dé cuenta, pero él quédate tranquilito, te quiero mucho, digamos, yo siempre voy a estar contigo, bla, 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 ¡pum! ¿Y hace esto? ¿Puede ser también o no? Sí, te entiendo. Puede ser, es una opción. Te insisto, yo no descartaría porque es muy reciente todavía falta mucha información que obtener y mucha evidencia de descartar una hipótesis ya directamente. Pero sí, al niño, recordemos que van varios días de interrogatorios con psicólogos, expertos de las policías, que el niño, si hay algo en su relato que la mamá haya dicho, di esto y no digas esto otro, en algún minuto el niño entrega alguna contradicción. Los niños normalmente dicen la verdad, y cuando hay alguna contradicción, los psicólogos expertos en menores lo saben de inmediato. Eso es muy probado, especialmente cuando hay delitos sexuales contra menores también. Pero en esta teoría que te presenta Salfate, Carlos, no tendría por qué existir una contradicción en el discurso, en el testimonio del hijo de Naya, porque efectivamente él había mirado hacia atrás y había visto que su mamá se va, pero que se va con esta tranquilidad que de alguna forma expone Salfate, tranquilidad que estamos suponiendo porque claramente no vamos a llegar nosotros a esa verdad, tranquilidad que no tenía la familia Salfate de Naya, que todos los días fueron al lago junto a muchos fanáticos. De hecho, la policía pidió por redes sociales que no la buscaran de manera particular cuando aún no encontraban el cuerpo, pero la familia ayer se presentó también en el lago. Absolutamente, no solo la familia, sino que también parte del elenco. Tenemos algunas instantáneas que dan prueba de aquello, sobre cómo obviamente las personas más cercanas, estamos viendo cómo la gente comienza a acercarse al lugar. Vemos incluso posteriormente al papá corriendo, que en su momento se lanzó al lago el rescate de su hijo. O sea, estamos viendo gente que la quería mucho. Y debo ser honesto y riguroso, ninguno de ellos sentía que su vida estaba en peligro, en bajo ninguna circunstancia de una depresión severa, aún teniendo la tuición, hubieran pasado su hijo de 4 años, digamos, menos, si es que dicen voy de vacaciones a un lago, nosotros 2 solitos. Entonces, digamos que ella no dio signos de nada en particular que hubiese levantado la sospecha. Lo que sí nos queda claro, que ella tenía diseminado un cariño y un respeto y una preocupación más que latente en todas las personas que claramente lo rodeaban. ¿Quiénes vemos ahí? Padres, hermanos, el ex esposo de Naya, ¿cierto? Acercándose al lugar. Y no solo eso, también el elenco de Glee dándole el apoyo a su familia, ¿cierto? La parte del espectáculo, que habían sido compañeros, también apoyando. Y a propósito del elenco de Glee, aquí, amigos míos, les pregunto, ustedes no sé si fueron fanáticos de la serie, pero desde un tiempo a esta parte ya se habla de que esta serie musical que marcó a toda una generación y que lo sigue haciendo aquellos que la reviven, está maldita. Se habla de una maldición
a propósito de las muertes que ha convocado. Y un dato que no es curioso, que cuando uno de sus protagonistas, como es Cory Monteith, ¿cierto?, muere, se ve su fallecimiento el 13 de julio del 2013, el cuerpo de Naya lo encontraron ayer, 13 de julio. También en la misma fecha, y ahí es cuando uno comienza a ver unos ciertos patrones de maldición. Ustedes más o menos están al tanto, digamos, de qué pasó con los anteriores protagonistas también de Glee, todos de primera línea, claramente. Claro, es una coincidencia tremenda y muy dolorosa porque también revive toda esa herida de Cory Monteith, quien encargaba al líder del grupo. El personaje de él se llamaba Flynn Hudson y falleció sorpresivamente también muy joven, a los 31 años, por causa de una sobredosis de heroína. Lo más terrible, mientras la serie todavía se estaba grabando, entonces era un parte del reparto. De hecho, cuando tienen que sacarlo y modificar el guión de alguna manera, el capítulo en donde dan a entender que él ya no sigue fue el más visto de la serie. O sea, había mucha atención con respecto a que cómo iban a modificar la trama. Además, hay otro dato que me parece súper importante y de verdad que es escalofriante de repente darse cuenta de cómo la vida puede tener tantas coincidencias. Yo soy una convencida de que las coincidencias no existen, pero justamente Naya Rivera, su personaje Santana López, en la 5ª temporada, ella cantó una canción que se llamaba Si muero joven. Esta canción fue parte del homenaje que le hicieron a Cory Monteith, que falleció el 13 de julio del 2013. Por lo tanto, a ella se le ve cantando esta canción, y hoy día sus fanáticos a través de redes sociales lo primero que recordaron fue ese episodio. O sea, de cómo tú haces un homenaje a un compañero que falleció y luego 7 años más tarde te toca a ti el mismo día. Es, no sé, demasiado triste. Y estos son muy potente energéticamente. Y esto es Monty solo para hablar de maldición, claro, no lo hablamos nosotros, lo hablan los medios, porque son muchas muertes que rodean a Glee. Monty estaba relatando una, y otro actor también, parte de los protagonistas, que se suicidó mientras estaba esperando su sentencia por posesión de pornografía infantil, entre otros cargos. Hay otras personas que anunciaron o denunciaron tardíamente o últimamente violencia de parte de las parejas. Se murieron parejas de los actores, parejas de las personas que trabajaban dentro de Glee. O sea, a la rápida tú puedes contar 8 casos por lo bajo que hacen hablar y pensar de una maldición. Nosotros lo único que esperamos, Alfate, es que efectivamente se pueda llegar a la verdad de este caso, y que esa familia, que los fanáticos, que las personas que aman a Naya Rivera, que como lo decíamos al principio de la serie, marcó una generación completa. Tú lo decías muy bien, Salfate, le dio valentía a muchas personas. Hoy día muchos fanáticos están llorando, puedan encontrar el consuelo de que este caso se pueda cerrar. No como otros casos, querido Salfate, de puzzles policiales que, lo decíamos, no parecen encontrar su pieza final. Tienes toda la razón, querido Michael, y bueno, agradecemos que Carlos, obviamente, él no descarta la posibilidad de suicidio, que es la nuestra en particular. No lo decimos ni con orgullo, ni ufano, sino sencillamente que nos intuye, digamos, al ver las imágenes, que algo raro, más que un mero accidente, puede estar ocurriendo ahí. Atención, lo que vamos a ver ahora no sería posible de no ser la presencia de Carlos. Vamos a hablar del caso del señor Javier Dupont de Ligonnès. Todo esto rescatado por la tremenda serie Misterios sin resolver, que vuelve en gloria y majestad. Esto pasó en Francia, escúcheme bien. La familia perfecta, subrayo, con signo de exclamación. La familia perfecta que de la noche a la mañana desaparece. Dije desaparece, no. Los encontraron, no a todos. ¿Y de qué manera? Impresionante, titulada La Casa del Horror. Lo revisamos a la vuelta de esta breve pausa comercial. Usted ni se mueve. El crimen de los Dupont de Ligonnès en Francia. Familia fue asesinada y escondida en el patio de su casa durante semanas. El único sobreviviente y sospechoso es el padre. ¿Por qué habría cometido ese horrendo crimen? El misterio sin resolver que envuelve de enigma a una noble y perfecta familia, donde el mantener las apariencias habría desatado la tragedia. Oye, seguimos
seguimos con Carlos Gutiérrez, nuestro especialista forense. Estamos ahora en este bloque, comenzamos a analizar lo que pasó con la familia Dupont de Ligonnès. Ellos eran una familia perfecta, un matrimonio con 4 hijos, muy unido, una vida privilegiada en Nantes, Francia, pero todo se derrumbó, Salfate. Empecemos entonces a relatar esta historia que es escalofriante. Estamos hablando, como yo decía, de una postal de familia perfecta, orgullosos de lo felices que eran, cosa que nadie jamás se hubiese atrevido a poner en duda, tanto para quienes en el interior de la casa trabajaban para esta familia, como sus familiares cercanos, como sus grupos de amigos que también aparecen en este episodio de la investigación. Hasta ahí iba todo bien, hasta que en abril del año 2011 cierran su casa en Francia por fuera, con las ventanas así pero clausuradas, y con un cartelito nomás que dicen: dejen de mandar cartas, no dejen cuentas de nada, está todo listo, pagado, cancelado, pero nosotros no vamos a volver. Dejo ese antecedente. ¿De quién estamos hablando? Los Dupont de Ligonnès provenían de una de las familias nobles de Francia. Vale decir, aquí estamos hablando de que el padre de familia tenía incluso, digamos, el valor social de conde, para no ser menos. Una genealogía de puros nobles y que fueron criados con esa ley por los franceses de Versalles, ni más ni menos. O sea, sangre azul por lo bajo corría por las venas de este hombre. Finalmente, aquí viene una cosa bastante curiosa, porque en sus años jóvenes de locura, Javier se dedicó, digamos, a vivir la vida en toda la intensidad y estuvo de novia con quien sería la madre de sus hijos. Pero él termina, no por una ruptura de pelea, sino que decide ir a viajar por el planeta, y cuando regresa se encuentra que su exnovia, con quien pide volver, estaba esperando un bebé, estaba embarazada. Y a él, cosa que sus amigos le extrañó, no le importó, le dijo: cásate conmigo igual, casémonos con este hijo que no es mío, que estás esperando, y después vendrán más que son de nuestro matrimonio. Atención con la descripción que se habla de Javier, precisamente en su juventud. Ojo el perfil de este hombre. Dice ahí: Javier era un católico practicante, pero desconfiado de los curas. Bueno, como muchos, ¿no? Como su padre, un no lo vamos a culpar. Exacto, que los abandonó cuando él tenía 10 años. Adolescente, Javier empezó a verlo en secreto. Y tenía 18 años ya Javier cuando su padre se marchó a África, y antes de ello le regaló un Triumph con el que presumía. Javier era un bon vivant, ¿cierto? Le gustaba la buena vida, bromista y generoso. Todo esto habla el escritor, actor francés Bruno de Stavrenat, amigo de juventud de este hombre, a propósito de Frente a la Vanguardia. ¿Cuán católico era él? Bastante. ¿Cuán católica era la familia? Un montón. La hija fue a España a juntarse con el Papa. O sea, digamos, ese era el círculo que ellos se movían precisamente, y era ayudante de catequesis, otros de los hijos también, y no se descartaba la posibilidad de convertirse en cura más adelante. Esa es un poco la familia perfecta, que no parece tener, digamos, ninguna falla hasta el momento. Oye, pero una familia, Carlos... Sí. No, dale, una familia que, como nos dibuja Salfate, era ejemplar, se mostraba muy bonita, Carlos, pero que también tenía, parece, varias cosas escondidas debajo de la alfombra, entre ellas, y esto sale en el capítulo 3 que Salfate nos dijo: tienen que verlo, es muy bueno, de Misterios sin resolver, justamente, que está dedicado a este caso. Oye, el 1, el 3 y el 5. El 1, el 3 y el 5. Oye, y acá lo noté, que decía que entre el año 2001 y el 2011 justamente, él hizo, porque se dedicaba a crear empresas, hizo puros negocios malos, Carlos. O sea, los últimos 10 años, por lo menos públicos, porque no sabemos qué es lo que ha pasado ahora con él, pero los últimos 10 años públicos, antes de que toda su familia falleciera o la asesinara a él, él estuvo en líos económicos. ¿Eso de alguna forma le puede haber jugado en contra para todo lo que vamos a ir desarrollando en este capítulo? Así es, la familia perfecta tenía problemas y así se fueron develando con todo este tiempo de investigación. Y exactamente, él hacía muchos negocios, muy malos los negocios, no tenía de ojo al piano seguramente, y siempre quedaba con deudas, le pedía plata prestada a la gente, a los inversores, y los inversores recibían
estos inversores le pasaban el dinero y después nunca más aparecía la plata, o el negocio nunca prosperaba. Entonces él vivió así durante mucho tiempo y así la familia sobrevivió. La esposa era una mujer que era dueña de casa, no trabajaba porque no necesitaban supuestamente trabajar porque eran de la realeza, entonces cómo se iba a trabajar. Y sí se puso a hacer clases después en un colegio católico, a hacer clases de catequesis, como para hacer algo por la vida. Claro. Pero ese era el perfil que tenía realmente esta familia. Y tú dijiste sobrevivían, pero la verdad es que ellos mantenían un nivel de vida bastante alto, porque los dos hijos mayores iban a la universidad, una universidad privada que era bastante cara, los otros dos menores todavía iban al colegio, entonces ellos mantenían como un nivel, un estándar que nada hacía pensar que estaban pasando por un mal momento económico. Ahora, lo que empieza a llamar la atención es, como ustedes bien decían, se encuentran con la casa cerrada. De hecho, la vecina, que en algunas ocasiones iba a la casa a hacer algunos tipos de trabajo, decía que cuando ellos se iban a la playa o de vacaciones, ellos no solían cerrar las persianas de esa manera. Entonces, era todo muy raro. Mira, vamos a ver imágenes de esa casa, que hoy día casi que es un lugar obligado de visita si andas por ese lugar de Francia, porque reserva mucho misterio todavía, Carlos. Esa casa que, por lo que entendemos, nunca más fue habitada por nadie. O sea, no se sabe qué pasó con ella. Sí, está abandonada, nunca más fue habitada por ella, y la familia y esta vecina que normalmente hacía trabajos en la casa de planchado y cosas así, labores domésticas, le llamó la atención esto de las ventanas, y entonces ahí llamó a la policía, y después de un par de días la policía fue, no encontró nada sospechoso y se fueron. Y ahí los otros vecinos también empezaron a recibir otra información que la podemos ir conversando también, pero eso fue la primera bandera o la luz de alerta que se genera en el barrio, la primera alarma. Ok, ¿por qué las cortinas de la casa están cerradas? ¿Por qué está tan herméticamente cerrada esta casa? Siendo que nunca había estado así. ¿Qué pasa qué está pasando aquí? Aquí hay algo raro. Pero que de todas formas, no, o a mí, Salfate, por lo menos, no, me parece que una casa cerrada ya te puede extrañar porque los conoces. Tengo entendido que es cartas que le empezaron a llegar también, Salfate, no sé si nos podía orientar en esa parte de la historia, a los cercanos, que le empezaron a llegar supuestamente enviadas por la familia, que empiezan a alarmar un poquito más o a decir, oye, acá parece que estoy viendo una serie televisiva, ¿o no? Ya, mira, es que ahí pasan dos puntos interesantes. Y aquí entendemos que el padre de familia necesitaba ganar tiempo. Hace 3 movidas. Cierra toda la casa, la clausura. Y pone afuera, así escrito por computador, un cartelito que dice: no entreguen más boletas ni cuentas de nada, porque ya no estamos viviendo acá. Sin despedirse de ningún vecino, lo que eso le extrañó porque no era propio de ellos. Y le avisa a los cercanos por redes sociales, teléfono, en fin, de que se tienen que ir por un asunto urgente de negocios a Australia. Pasan 10 días, casi 2 semanas, y no saben más de nadie, ni de los niños, ni la señora, ni de él. Y él sabe esto, al parecer, que va a levantar sospechas, y ahí es cuando al grupo de cercanos les manda una carta que dice lo siguiente. Atención con este testimonio. A ver. C'est alors qu'un courrier de Xavier de Ligonnès parvient à ses proches. Coucou tout le monde. Méga surprise, nous sommes partis en urgence aux États-Unis, dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Vous recevrez ce courrier par la voie postale classique, car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement. Ni mail, ni SMS, ni téléphone. Et ce, pendant quelques années, pour des raisons de sécurité. Au moment où vous lisez cette lettre, nous ne sommes plus en France et ne pourrons y revenir pendant un temps encore indéterminé. Xavier se veut rassurant. Il annonce à sa famille et à ses amis proches qu'il a été exfiltré avec Agnès et les enfants, dans le cadre d'un programme de protection de témoins. Cette lettre est un véritable tremblement de terre pour nous. Je suis dans la cuisine, j'ai tous les murs qui tremblent et je me dis que je ne reverrai plus personne. Le ton de la missive est étonnamment familier. Ce qui m'a surpris dans cette lettre, c'est son ton, effectivement le ton badin au départ, avec le contenu très sérieux finalement, puisque c'est un véritable changement de vie. Claro,
entonces él básicamente lo que hace es dar la excusa o la explicación de que ha sido llamado por Estados Unidos a través de la DEA para poder participar en una misión. Como él siempre tenía estos negocios medios raros, ocultos, de hecho su misma hermana ni siquiera sabía de qué se trataban esos negocios, no levantó ningún tipo de sospecha entre sus familiares porque decían, debe ser eso. Esa explicación debe tener entonces por qué mantiene siempre tan bajo perfil el trabajo este señor Xavier Dupont de Ligonnès. Entonces, Carlos, ¿como espía? Como espía. Entonces, esa es la pregunta que yo creo que todos nos hacemos. ¿Es posible que la DEA mande a llamar a un ciudadano extranjero, no norteamericano, civil, a trabajar entre sus filas? A toda la familia. Y a la familia, exacto. Sí, el combo completo. Claro. Y a los perros también, no olvidemos ese detalle. Muy buen punto. Claramente no, eso no es algo normal. Eso no ocurre para ser agente de la DEA o algún agente federal. Perdón, voy a cortar el teléfono. Tiene que... cualquier agente federal de cualquier agencia tiene que ser americano. Eso es lo primero. Y este señor, Xavier, él trató, mientras se las daba de Playboy recorriendo el mundo, él trató de irse a vivir a Estados Unidos y no lo dejaron entrar. No le dieron los papeles para vivir en Estados Unidos. Entonces esa fue su primera frustración antes de casarse con su esposa. Entonces era su fantasía, al parecer, siempre vivir en Estados Unidos y tener esto. Entonces también no era extraño que a los amigos les dijera: nos vamos de viaje de negocio urgente a Australia, porque nadie sabía que los negocios que él tenía eran malos, pero todos sabían que él se dedicaba a los negocios. No sabían cuál era el resultado de estos, pero era normal para ellos. Pero sí, claro, es súper extraño esta carta de decir, sí, me llamó la DEA y vamos a trabajar con la DEA y además se va toda mi familia. Y nos vamos, poco creíble. Muchas gracias. Claro, y no se preocupen de la casa, está todo pagado, déjenla ahí nomás y después algún día volveremos. Extraño. O sea, por no decir derechamente imposible, porque entra un poquito en un delirio. Ahora estamos entendiendo, mira, son 3 antecedentes: el cartelito en la puerta, luego llamarlo a todos, nos vamos a Australia, y después, no, ¿saben qué? En realidad estamos en Estados Unidos trabajando familiarmente como espía para desarticular una red de narcotráfico. Yo, con mi señora y todos mis hijos, los perros, que es de alto riesgo además, por pedirle eso a un extranjero, además es muy raro. Ahora, obviamente pasaron los días y esto no se lo tragó nadie. Y aquí, atención señoras y señores, la familia la encuentra. ¿Y dónde está? ¿Dónde? En la casa. Están todos en la casa. Atención con esto. No solo están en la casa y donde solamente falta alguien. El papá, está la señora, están los hijos, están los perros. ¿Cómo los encuentran? De esta manera. C'est en fouillant plus spécifiquement à l'arrière de la maison que les policiers ont découvert 5 corps. Sous la terrasse, au niveau du jardin, il y a un espace d'une hauteur d'1,20 m permettant d'accéder à la cave. À gauche de la porte, dans un premier trou, le cadavre d'un jeune homme est déterré à une 50aine de centimètres de profondeur. À droite de la porte, une seconde fosse a été creusée. Elle contient 4 autres corps. Celui d'une femme, celui d'un jeune homme et ceux de 2 adolescents, un de sexe masculin et un de sexe féminin. C'est aussi dans ce trou que sont retrouvés les cadavres des 2 labradors noirs de la famille. Au fond de chaque trou et au-dessus de chaque linceul est retrouvée de la chaux vive. Toda la familia hallada, sepultada en un porche, debajito incluidos los animales, en posiciones extrañas y con artículos religiosos que los acompañan, casi como si fuera un ritual o como un acto último digno para generar esto en un sepulcro cercano al catolicismo que los vinculaba a todos. Yo no sé qué piensan ustedes, pero cuando yo veo en el momento, en esta serie, cuando lo encuentran, no podía creerlo. O sea, superó todas mis capacidades de horror y hasta dónde llegó este tipo. Varias cosas que me dan la atención, Carlos. Primero, como dice Salpate, que efectivamente, a ver, esto fue 5 hallazgos previos. Fueron a la casa, la policía fue 5 veces antes a revisar, allanamiento, perdón, muchas gracias. Fueron a allanar la casa porque no encontraban nada. O sea, cuando digo nada, es absolutamente nada. No habían sábanas.
los cuadros, los marcos de las fotografías estaban vacíos, no habían fotografías, como que esa casa era una casa fantasma, nunca vivió nadie. Ajá. Efectivamente después hallan los cuerpos, pero los hallan al hijo mayor de él, al hijo mayor biológico, no al hijo mayor de la familia que era adoptado. Lo hallan en un espacio distinto, o sea, como si hubiera sido en un tiempo distinto el asesinato. Y además los encuentran con estos crucifijos, con estas figuras religiosas. De alguna forma uno puede pensar que el papá se arrepintió y les quiso dar una sepultura digna, pensando en que efectivamente hasta ahora que él es el asesino. ¿Por qué hay un cuerpo que está distinto, enterrado de otra forma versus el resto de la familia? ¿Simplemente por los tiempos o porque para él, en su mente, los hijos tienen distinto valor al ser uno adoptado y los otros no? Acá esta persona recuerda que tiene un linaje muy especial, que es de la realeza o abuelo, hijo de un conde. Aristocracia francesa. Ajá. Entonces, el apellido recordemos que exactamente, el apellido es todo. El primer hijo no es hijo biológico de él, es decir, no tiene la sangre azul, por llamarlo de una forma, de este linaje aristocrático, sino que es el segundo hijo de la familia, que es el que es la sangre pura de él y de la mamá. Entonces, seguramente es una especie de rito que la persona o el principal sospechoso, que es el padre, genera este rito y lo deja de otra forma enterrado. Y todo, por supuesto, los accesorios y las cosas que van acompañados a los cuerpos seguramente es para no irse tanto al infierno, no sé, algo así más. Recordemos que una familia muy católica, entonces va dejando esto para seguramente guiarlos hacia la eternidad según sus pensamientos, quizás qué es lo que estaba pensando o qué es lo que piensa este tipo, si al final alguien que mata a toda su familia no está en sus cinco sentidos buenos, entonces es algo que tenemos que averiguar. Exactamente. Ahora, hay que entender lo siguiente. A ver, este hombre aún conserva como su aristocracia, por así decirlo, mira la palabra que estoy ocupando, para cometer estos crímenes. Ojo, todo parece indicar que él finalmente es el responsable de la muerte. Debo decir que aún no se conoce el paradero del padre de esta familia. Y sí podemos decir que él sobrevivió a esta tremenda masacre. Pero Michael había dicho algo que no es menor y es tremendamente importante y que habla respecto a la frialdad, el cálculo y a esta altura podemos decir la psicopatía del padre de esta familia. Porque si bien lo encuentran a todos, al hijo primogénito de su propia sangre está en un lugar separado y que no coincide con el resto de la familia, incluidos los perros que fueron masacrados. Entonces, sabemos de que hay una segunda instancia. Este asesinato tiene dos escenas, tiene dos momentos. No solo eso, sabemos cómo fue la planificación, sabemos con qué asesinó a su familia. Y aquí viene lo raro, Carlos. Sabemos las pistas que dejó, como si quisiera ser encontrado o hacernos creer por dónde anduvo para perderse en un lugar. Finalmente podemos entender por qué lo hizo, cuál fue el plan, en qué se basó. Por falta de dinero había una herencia que estaba esperando Javier de su padre y sin embargo recibió un objeto que al parecer lo volvió loco y fue el mismo instrumento que utilizó para masacrar a su familia, que después mató en una segunda instancia a su hijo mayor, de quien casi se arrepiente y que hoy día donde se halla es lo que vamos a conversar y a dilucidar contigo, Carlos, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Lo mejor está por venir. Ojo con esto. En el bloque anterior conversamos mucho del tema económico. De hecho, los cercanos y todos los investigadores dicen que a Xavier le molestaba mucho y que no quería que su familia se enterara justamente de estos líos económicos que tenía, que venían desde el año 2001 hasta el año 2011, con puros negocios que lo mantenían más o menos en la bancarrota. Esto es una línea de teoría a investigar de por qué probablemente haya asesinado a toda su familia por la vergüenza de no llevar el apellido en lo alto. Así es una opción. Hay que ver también cuánto influía o cuánto realmente el dinero que esta persona tenía
porque sabemos que estos negocios no eran muy profitables, y también sabemos que conseguía dinero de otras formas también, que lo vamos a ir conversando un rato ¿Cómo más. vale? Él tenía muchas amantes, era unos aristócratas, tenía muchos amantes, pero no solo él, sino que su esposa también. Entonces, ¿qué? La familia perfecta. Era la familia perfecta. Católica. Por eso les digo que normalmente las familias perfectas siempre tienen cosas ocultas, y en las investigaciones siempre empiezan a arrojar toda esta información. Entonces, este tipo sí tenía amantes, y a las amantes les pedía plata, entonces, para mantener a su familia de verdad. Entonces tiene que tener muy buena labia. Espérate, lo hacía al revés. Porque claro, cuando hay hombres que tienen amantes, se gastan la plata de la casa en las amantes, en buenas salidas a comer, no sé, regalos, pero en esta ocasión era todo lo contrario. Él le pedía plata a esas mujeres. Así es, él usaba la igualdad, entonces él le pedía la plata a las mujeres. Entonces, era el hombre perfecto, y claramente también eso se fue descubriendo con todo este proceso de investigación, que la mujer también tenía no tantas amantes como tuvo él, pero sí tenía encuentros fuera del matrimonio. Entonces esto pudo haber sido, y él esperaba una herencia de su padre, que era la persona que él le tenía todas las fichas puestas, que cuando falleciera le iba a entregar su platita, pero cuando el papá fallece lo vamos a ver. No tenía ni uno. Atención, nosotros estamos rescatando este increíble caso, así que de la Casa del Horror, tal cual como fue titulado, de la nueva temporada de un clásico del misterio que se llama Misterios sin resolver. Y ese reportaje lo sacaron de un programa similar en Francia que se llama Non Élucidé, que significa lo mismo, sin resolver. Y en este testimonio habla una periodista y un psiquiatra respecto a tratar de responder la incógnita de por qué llevó a cabo esta masacre. Pongan mucha atención a la declaración de este par de expertos. Miren. Il était au fond, on va dire simplement, dans la situation d'un homme qui va tomber le masque. Je ne suis pas l'homme qui a du succès, je suis dans une situation de déchéance financière, et donc c'est très évidemment narcissique. Je ne peux pas supporter d'apparaître comme tel aux yeux des miens. Je ne peux pas supporter qu'ils me voient déchoir de l'image qu'ils se font de moi. On est vraiment sur un passage à l'acte psychologique de l'atteinte à l'honneur de son nom de famille. Il ne fallait pas que le nom de Ligonnès soit sali par une banqueroute, un échec, et c'est à mon avis la raison pour laquelle il tente de cacher tous les cadavres et qu'officiellement il n'y en ait pas, et que lui puisse disparaître dans la nature comme il l'a fait. Oye, es bien interesante lo que dice. De hecho, anoté una frase textual. No pueden, refiriéndose a Xavier, no puede soportar que se caiga la imagen que tienen de él, justamente. Y por eso empieza a fingir, a decir que tiene más plata de la que tiene, y termina en este rasgo narcisista, desapareciendo él y matando a su familia. En este punto hay que hablar de una cronología muy breve que nos traslada justamente al año 2011. Carlos, el 2011 fallece su padre. Como tú bien decías, no le dejó ninguna herencia. En enero del 2011, de hecho, no le dejó ninguna herencia, solo le encontró deudas y una escopeta. En febrero del 2011, Xavier obtiene la licencia para armas de fuego. Y el 12 de marzo del 2011, Xavier compra un silenciador. Para todos los amigos esto era tremendamente extraño, porque él nunca había mostrado un interés en las armas de fuego. Podemos armar un perfil de que él desde ese minuto empezó, desde enero, cuando encuentra esta arma, empieza a planear lo que termina desarrollando en abril. De hecho, él toma clases para usar el arma de fuego, toma clases de disparo. Entonces, y claramente a lo mejor eso fue lo que le gatilló y que generó esto finalmente, porque él pensaba que su papá iba a fallecer, le iba a dejar una gran herencia, porque su papá también era un conde y tenía puras deudas, no tenía absolutamente nada. El papá se había gastado toda la plata pasando la vida excelente, y seguramente eso fue la gota que rebasó el vaso. Claro. Ya todo el estrés que esta persona tenía de tener amantes, de que su esposa tuviera amantes, de que tuviera deudas, que ningún negocio le resultara, que no tenía dinero para pagar absolutamente nada, seguramente eso gatilló y encontró este rifle
en el closet de su padre y dijo, ok, esto a lo mejor es la vía de escape, es la salvación, voy a quedar vivo o voy a figurar en los libros de historia. Imagínense, nosotros estamos haciendo un programa de él ahora. Y ¿pero por qué no se mató él? En vez de matar a toda la familia. Eso es lo que nadie sabe. ¿O por qué no se va nomás? Claro, o sea, por último. Claro, o sea, ahí están los rasgos narcisistas como hablábamos en un caso anterior, que así como de Donald Trump, que él, esta inseguridad, porque un narcisista que se llama a sí mismo, no es porque es seguro, sino todo lo contrario. Y claro, ante los demás se muestra que yo la llevo, digamos, y tiene labia y todo lo demás, pero por dentro está completamente roto. Finalmente sabemos que él drogó a su esposa a los niños y que su primogénito lo manda a llamar y pasa toda una temporada con él diciendo que su esposa, digamos, ha tenido un accidente y lo droga también, y ahí es donde lo mata. Quizás en algún momento dicen que pensó quizás en no hacerlo, pero finalmente lo hace. Y aquí viene lo raro. ¿Por qué digo raro, Carlos? Porque estamos hablando de una persona que, si bien malo para los negocios, es hábil, es inteligente y tiene carreta en la vida, sabe cómo manejarse, pero deja al momento de huir, ganando tiempo ya por el cartel en la puerta de su casa, por redes sociales que le dice a todos que se fue a Australia, que después manda una carta que en realidad dice que está en Estados Unidos trabajando para la DEA, ganando tiempo. Aún así deja claramente a propósito un sinfín de pistas por donde él estuvo, por donde fue transitando, casi como diciendo, búsquenme por acá. Hay registros de él usando cajero automático, pasando por pórticos, obviamente en la autopista, se muestra frente a las cámaras en supermercados. Sí. ¿Cuál es la idea de eso? ¿Nos quiere despistar o está completamente ido y descuidado en esta oportunidad ya? Él no deja absolutamente ninguna evidencia en la escena del crimen. En la casa no hay nada. Exacto. No hay nada. Está todo limpio, impecable. Los investigadores no encontraron nada, solamente los cuerpos. Pero él, cuando se va y él empieza a dejar estas evidencias, y él sabe conscientemente, mira las cámaras, compra en restaurantes, usa la tarjeta del cajero para sacar dinero del banco, paga en los restaurantes, en vez de pagar con efectivo, paga con tarjeta, y va quedando todo este registro. Hasta que llega a un hotel en una zona que él visita, que es el lugar donde se encuentra y tiene la luna de miel con su esposa, y era el lugar romántico que ellos tenían desde jóvenes. Y ahí es como que se despide en este lugar. Entonces, pero él deja todo esto. ¿Pero qué quiere? ¿Que lo pillen? Es que no lo sabemos si consciente o inconscientemente. Normalmente la gente con estos rasgos narcisistas deja estas pistas para que, a ver si son tan buenos, a ver si me pillan. Ok, ahora, atención, ¿qué tal si es que finalmente él deja todas estas pistas para despistar? O sea, búsquenme por acá, pero yo me voy a otro lado. Porque la última vez que él se sabe es que es contiguo una montaña, contiguo un bosque, y es como, quiero que me ubique como última vez acá, porque quizás de aquí ya no van a encontrar jamás. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, estando todavía prófugo, ¿dónde podría estar Javier? Y tenemos una respuesta, y solamente puedo adelantar algo. Atención, Chile. Sí, como escuchan. No. Atención, Chile. Está prófugo este hombre que masacró a toda su familia, que hoy día la justicia lo está persiguiendo. Hay recompensa por hallarlo. Y atención, porque ¿dónde puede estar? Es lo que vamos a contestar a la vuelta de esta breve y última pausa comercial. No se muevan. Y ahora sí, retomando este caso de Xavier de Ligonnès, o Xavier Dupont de Ligonnès, este padre que parecía perfecto, una familia ejemplar de la aristocracia, pero que no tenían al parecer ni un peso, sino todo lo contrario, muchas deudas, malos negocios hechos por este padre de familia, y que en este momento se encuentra prófugo. Yo tengo una teoría, chiquillos, ¿se las puedo compartir? Déjenme, por favor, darle el beneficio de la duda a este caballero. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa si él entró en un círculo de negocios donde nada resultó y donde le estaban cobrando permanentemente y amenazando? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estas personas fueron a matar a su familia, cometieron este crimen, después le hicieron seguir todos estos pasos a Xavier,
para poder despistar y hacerlo quedar como el asesino, mientras el asesino es otra persona y quizás hoy en día Xavier también está muerto y todos los dardos apuntan a él y lo estamos haciendo quedar a él como el asesino cuando quizás a lo mejor es otra persona. ¿Sería una teoría muy loca, Carlos? Solo por algo nomás, que cuando él llama a su hijo que está en el internado, lo llama a él. Entonces a su hijo, después que están todos los muertos, lo llama a él. Solo que lo lleva a la boca el lobo. Pero no lo descartaría, Monty, no lo descartaría. Capaz que lo él fue la mano de los asesinos. Puede ser. Claro, o sea, fue manipulado todo el tiempo, como tú bien dices, lo llama porque el hijo claramente iba a correr al llamado del padre, pero detrás de todo esto a lo mejor hay otra persona, como te decía, para cobrar venganza. Oh, qué terrible, serio. Sí, es una buena hipótesis, no es tan descabellada la hipótesis que estás diciendo, Monty, y puede ser, por supuesto. Mientras no tengamos al principal sospechoso para poder interrogarlo o saber qué es lo que ocurrió o si está fallecido, no vamos a poder resolver eso, porque él puede fallecer lo pueden asesinar, y claramente ya tu hipótesis tomaría todo el valor, pero también si se suicida, cambia y nos enmarcamos lo que tenemos ahora. Pero sí, es válido. Hay otra cosa que me llama la atención. Yo me voy más por el otro lado. Yo me voy por el lado de creer que Xavier justamente es el asesino, ¿ya? Pero me llama la atención, Salfate, porque estaríamos hablando de ya desde el año 2011 hasta el 2020. Estamos hablando de 9 años que está justamente escondido, que está prófugo de la justicia. ¿Es tan barato esconderse? ¿Es tan barato estar lejos de todo? Porque me imagino que se debe estar cambiando de lugares, y lo conecto con que tú nos cuentes dónde podría estar justamente, pero se debe estar cambiando. Hacer el negocio de moverse no es tan barato. Tal vez lo que quería era deshacerse de la familia, y tanta plata, tanto lío formal no tenía, porque sus luquitas tiene que haber guardado para esconderse. De todas maneras, sí, si no, pregúntale a los nazis todo lo que hay que invertir para poder esconderse. Lo único que te puedo decir es que algunas investigaciones han dicho que la mejor manera, como tantos otros lo han hecho antes, sería venirse a Argentina, Perú o Chile, y hoy día capaz que sea el vecino de alguien y nadie está No quiero que sea mi vecino. Oye, te cuenta que gracias a ti no estamos tan perdidos y tenemos ideas bastante creativas de qué puede haber pasado. Una vez gracias, por supuesto, a toda la audiencia, queridos compañeros, por el tremendo programa que hicimos el día de hoy. Así es, muchas gracias, Carlitos, gracias a todos ustedes, y nos reencontramos mañana, por supuesto, a la medianoche aquí en Así Somos. Chao, chao. Chao, chao, está muy bien. Hasta el otro martes, Carlos.